Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Sean todos bienvenidos a este repaso de lección que en esta ocasión nos corresponde profundizar y estudiar en la última lección de este maravilloso trimestre que hemos dedicado al estudio de lo que es la educación verdadera. El día de hoy vamos a analizar al cielo como una escuela, al lugar a donde el Señor quiere llevarnos para educarnos y hacernos crecer por el resto de la eternidad. ¿Cómo podemos entonces llegar a este punto en el cual estemos listos y preparados para entrar a la escuela celestial, la verdadera escuela superior a donde seremos educados por el resto de la eternidad? Para ello quiero invitarle a que podamos hacer una oración en el nombre de Jesús y así que el Señor pueda cumplir en nosotros la promesa de su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y transformándonos de gloria en gloria. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, es en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien hoy, Señor, mencionamos delante de ti para que cumplas tu promesa maravillosa de guiar nuestras mentes a toda verdad. Al mismo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo pueda moverse dentro de nosotros, transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre y por la fe de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. En primer lugar, nosotros el día de hoy vamos a reflexionar acerca del evento de la muerte, cómo se describe en esta realidad que nosotros atravesamos. ¿Qué cosa es la muerte en relación con el plan de Dios? Quisiera comenzar leyendo una cita que procede de la pluma de un filósofo inglés que por muchos años fue el filósofo lingüístico de Oxford en relación con el tema de la muerte. A ver, ¿qué nos dice él en relación con el tema de la muerte? Mira lo que nos dice la filosofía en relación con este tema. Mira cómo la piensa, mira cómo la aborda y desde dónde inicia la persecución de conocimiento filosófico motivado por la idea de la muerte como lo último o la última realidad natural en el ser humano. Mira esto, él dice así: en la superficie yo parecía tener todo lo que podía razonablemente querer: buena salud, energía, una vida aventurosa, amigos recompensantes, asuntos amorosos, emocionantes, éxito en mi trabajo, viajes emocionantes y el sustento nutritivo de la música, el teatro y la lectura. Pero en el medio de todo eso, yo fui abrumado literalmente por un sentido de mortalidad. Y ahora mira cómo continúa. La realización, la conciencia de eso me golpeó como una grúa demoledora de que yo inevitablemente iba a morir. Y ahora mira cómo él continúa. Como en una pesadilla me sentí atrapado e incapaz de escapar de eso de lo que yo era incapaz de enfrentar. Y ahora mira esto. La muerte, mi muerte, la destrucción literal de mí mismo era totalmente inevitable y había sido así desde el mismo instante de mi concepción. Nada de lo que podría yo hacer ahora o en cualquier otro momento de mi vida podía hacer una diferencia para eso, ni podía alguna vez, algún momento de mi vida, hacerla. A ver, mira esto. De acuerdo a este filósofo, la muerte es la última realidad
del ser humano. La muerte es, de acuerdo a la filosofía, la última de las más reales posibilidades del hombre, lo que para Heidegger era la posibilidad máxima de la imposibilidad de ser. ¿Qué cosa es la muerte para la filosofía? La muerte es para la filosofía lo más real y natural de la existencia. Así es la muerte para la filosofía. Mira lo que significaba la muerte para el famoso novelista, filósofo León Tolstoy. Decía así: ¿por qué debería yo vivir? ¿Por qué debería yo hacer algo? ¿Existe algo en la vida, algún propósito que la inevitable muerte que me aguarda no destruya y deshaga? Mira esto. De acuerdo a este pensamiento, la muerte, como ya decíamos, es la más real posibilidad y la más natural realidad del hombre. Al mismo tiempo, de acuerdo a la filosofía, la muerte es lo que inevitablemente nos aguarda y le quita todo sentido y significado a cualquier cosa que se haga o deje de hacerse en esta vida. En esta existencia, la muerte le roba el sentido a todo. Esa es la muerte, de acuerdo con la filosofía. Ahora bien, ¿es esto así en la palabra de Dios? Es la muerte que la Biblia llama primera, la muerte que vemos en un funeral de algún ser querido, la muerte que ha tocado la puerta de tantos miles de hogares en este año 2020, año de pandemia, año de muerte. Es la muerte primera que la Biblia llama inevitable. Es la muerte que a todos los seres humanos nos ha tocado ver algún día de nuestra vida. ¿Es esa muerte algo inevitable en el plan de Dios? ¿Es así como la Biblia la concibe? ¿Qué dice la Santa Escritura? Vamos a ver lo que dice la Escritura en Génesis capítulo número 2, versículos 15 al 17, y luego vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 19. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro que nos puede responder todas las preguntas que se hagan con respecto a los orígenes. El libro de Génesis, capítulo número 2, versículos 15 al 17, nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, esta es la muerte que la Biblia más adelante va a llamar la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte que es el resultado directo de la acción de Dios sobre el pecado. Dios, si es un Dios bueno como la Biblia lo enseña, debe destruir y debe proponerse la completa eliminación del pecado. Y para que eso sea una realidad, la muerte eterna debe ser la consecuencia directa o el resultado directo del pecado. Esta es la muerte segunda, de la cual no hay esperanza de resurrección. Esta es la muerte que Dios había dicho al hombre como resultado directo de la comisión del pecado. Ahora miremos la muerte que se nos presenta en Génesis capítulo 3, versículo 19. La Escritura declara lo siguiente. Allí en Génesis 3:19 leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y después de esto, ¿qué es lo que el Señor hizo delante del ser humano? Después de vestirlos de vestiduras de pieles y cubrir así su desnudez, el Señor dijo lo siguiente, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma
y viva para siempre. Aquí nosotros necesitamos distinguir entre estas dos muertes que aparecen en la Escritura. La primera, como dijimos, de Génesis 2, 15 al 17, es la muerte eterna, resultado directo de la condenación de Dios por causa del pecado. La muerte de la cual no hay resurrección. La muerte que sufrirá la raza culpable cuando la misericordia ya no interceda por los caídos, y entonces, sin mezcla de misericordia, la ira de Dios en el lago de fuego y azufre quite para siempre la existencia del pecador no arrepentido. Ahora bien, la muerte de Génesis capítulo 3, versículo 19, es la muerte que llamamos muerte primera, la muerte de la cual el Señor Jesús se refirió a ella como el sueño de la muerte, el dormir de la muerte en Juan capítulo número 11, la muerte de la cual Lázaro se levantó, la muerte que vemos todos en el funeral, la muerte primera. Esta muerte, atención, a pesar de ser resultado indirecto del pecado, es el resultado directo de no participar del árbol de la vida que nos dice que el hombre inherentemente nunca ha sido un ser inmortal. El hombre fue creado para que viviera para siempre en la condición de sujeción al Creador que le permitía, en obediencia al Creador, participar del árbol de la vida, desde donde Dios había dispuesto que el hombre obtuviera su vivir para siempre mientras permanecía en obediencia a su Creador. De eso se trata. Entonces notemos esto. Esta muerte primera que el Señor llama en Génesis 3:19 como un volver a la tierra, resumimos, es el resultado directo de la no inmortalidad del ser humano, de no participar del árbol de la vida, que es el resultado indirecto del pecado de Adán. Ahora, esta muerte, como propósito didáctico de Dios, que ha logrado manchar toda la creación de Dios en este planeta, es didácticamente lo que Dios se propone enseñarle a todo hombre. Todo lo que existe debe morir como resultado del conocimiento del mal o resultado del pecado. Ahora bien, ¿es esta muerte primera, la muerte que todos vemos en el funeral, es esta muerte primera una necesidad lógica dentro del plan de Dios? Preguntémonos eso por un momento. Y ahora vamos a pensar en el caso de Génesis capítulo número 5. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Génesis capítulo número 5. Mira lo que dice la Escritura acá, hablando en términos de la genealogía de la humanidad desde Adán. Mira lo que dice acá. Génesis capítulo número 5 comienza hablándonos acerca de la genealogía de Adán. Y quiero leer algunos versículos para que veamos la forma estructural en la cual la Biblia desea comunicarnos este mensaje. Mira la manera en que la Biblia estructura este mensaje. Dice así, mira lo que dice. Versículo número 5 de Génesis capítulo 5. Así que Adán vivió 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Después que engendró a Enós, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enós vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enós fueron 905 años y murió. Y así sucesivamente. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y luego dice, después que engendró a Mahalaleel, Cainán vivió 840 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Ahora mira lo que va a pasar aquí, cuando saltamos al versículo número 18. Vivió Jarec 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jarec vivió 800 años y engendró hijos e hijas.
Así todos los días de Jareg fueron 962 años y murió. Pregunto, ¿por qué la frase repetitiva y fueron tantos años y fueron todos los días de tal persona, tantos años y murió? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo acá? La Biblia nos está presentando a través de este arreglo estructural lo que parece la inevitable condición humana. Pero precisamente allí donde la Biblia, a través de esta férrea y sólida estructura del lenguaje, comunica el mensaje de que esta inevitable condición del ser humano ha de cumplirse, mira lo que aparece de repente. Versículo número 21 de Génesis, capítulo número 5. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Qué es lo que la Biblia acaba de decir en este momento? La Biblia acaba de decirnos a través de un mensaje sólido que se comunica a través de la misma estructura del libro de Génesis, que inmediatamente desde Adán parecía mostrar la muerte como una ley inevitable de la existencia terrena. La Biblia acaba de romper la férrea y sólida estructura de la genealogía de Adán y cuando llega a Enoc, séptimo desde Adán, la Biblia dice que Dios lo llevó después de caminar con Dios. ¿Qué es lo que la Biblia desea comunicarnos a través de esto? Ahora, lo interesante es que la Biblia no solamente dice eso en razón de Enoc. La Biblia también va a decir eso acerca de Elías, el tisbita, quien después de un ministerio glorioso, la Biblia dice que Dios lo llevó con él. Ahora, lo interesante de Elías en este caso es que Santiago capítulo número 5 nos dice que este hombre, Elías, era hombre con pasiones semejantes a las nuestras. La palabra que utiliza en el griego es hombre homoio patés, hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, no debemos entender la palabra semejante, homoio patés, como que Elías tenía algunas pasiones que nosotros los seres humanos de esta generación no tenemos. No. Al decir hombre semejante o con pasiones semejantes a las nuestras, está diciendo que Elías es un ser humano como nosotros. Y a este hombre Dios lo lleva y lo traslada. Ahora, ¿qué significa esta cosa? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en relación con estas traslaciones que ejecuta bíblicamente con Enoc y con Elías? ¿Qué nos quiere decir Dios? Mira lo que la Biblia nos quiere decir interpretada en las palabras inspiradas de su profeta, Elena de White. Mira lo que dice estas inspiradoras palabras que se encuentran en la Review and Herald del 3 de marzo de 1874. Mira lo que ella dice. Algunos pocos en cada generación desde Adán resistieron cada artificio suyo, hablando acerca de Satanás, cada artificio de Satanás, y se erigieron como nobles representantes de lo que estaba, atención, de lo que estaba en poder del hombre, hacer y ser. ¿Qué cosa? Cristo obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer al poder de Satanás. Pregunto, ¿estaba en poder del ser humano desde Adán vencer cada artificio satánico y levantarse como un digno representante de lo que el hombre verdaderamente puede llegar a ser y hacer cuando Cristo colabora o cuando colaboramos con los esfuerzos
todopoderoso de Cristo obrando en nosotros. ¿Estaba eso disponible desde Adán? Oh, absolutamente. Tan pronto como hubo pecado en la historia de la humanidad, tan pronto como el ser humano cayó en la rebelión de Satanás, tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Y la vida del ser humano después de que fue expulsado del jardín del Edén, también testifica no solamente el resultado del pecado, la existencia humana también testifica de la disponibilidad de la gracia. Tan pronto como Adán recibió el perdón y la sentencia de muerte recayó de manera simbólica sobre un cordero, de manera literal recayendo en Cristo desde que hubo gracia hasta que esto fue confirmado en la cruz del Calvario, como la renovación del pacto eterno que Cristo llevó a cabo por amor de la raza caída. En otras palabras, de la misma manera como el hombre no murió porque la maldición de la muerte eterna recayó sobre Cristo en el jardín del Edén con tanto poder para desviar la condenación del hombre como cuando Cristo murió en la cruz, de la misma manera, atención, de la misma manera la posibilidad de ser trasladado al reino celestial, venciendo la muerte como resultado de vencer cada artificio satánico, estaba disponible desde Adán. Y Enoc y Elías son testimonio de eso. ¿Es la muerte una ley inevitable? No. La muerte no es una ley inevitable ni una necesidad lógica en el plan de Dios. La muerte podía ser evitada desde Adán. Y con Enoc, séptimo desde Adán, y con Elías, el gran profeta que vivía en la presencia del Dios eterno, la Biblia testifica esto. Ahora mira cómo continúa la cita del 3 de marzo de la Review and Herald de 1874. Mira esto. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser a través de la fe en Jesucristo si así eligieran ser. Oh, y ahora mira esto. Satanás fue grandemente perturbado porque estos nobles y santos hombres se mantuvieron sin mancha en medio de la corrupción moral que los rodeaba. Perfeccionaron caracteres justos y fueron tenidos por dignos para la traslación al cielo. Oh, fueron tenidos, ¿qué cosa? Por dignos para la traslación al cielo. Ahora mira esto. Al haberse mantenido ellos en poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, él no podía traerlos bajo el dominio de la muerte. Oh, una pregunta. Pero si esto es así, ¿la Biblia nos ofrece alguna otra instancia ejemplar que pueda confirmar el hecho o la conclusión de que la muerte también era inevitable desde Adán y Enoc y Elías eran o son la prueba bíblica de ello? ¿Será que la Biblia nos ofrece otro ejemplo? Vamos a considerar el ejemplo de Moisés. A ver, ¿quería Dios llevarse a Moisés? Por supuesto. Y el hecho de que lo resucitó después de que muriera y fuese sepultado en el monte Nebo es la prueba de ello. Dios quería trasladar a Moisés. Pero ¿por qué Dios no traslada a Moisés sin conocer la muerte? ¿Por qué razón Dios primero permite que Moisés muera para después resucitarlo y llevárselo si Dios quería de todas maneras llevárselo? ¿Por qué Dios permite la muerte de Moisés? Oh, ¿quieres leerlo? Mira lo que dice la inspiración. Esta cita nos proviene de Historia de la Redención, página 177. Mira esto, dice así. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Atención, por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte.
Oh, ¿cuál era el propósito de Dios para con Moisés? El propósito de Dios para con Moisés era trasladarlo sin que Moisés conociera la muerte. ¿Por qué no lo hizo? Porque Moisés, al golpear la roca y glorificarse a sí mismo en vez de Dios, cometió transgresión contra Dios, y por esa falta Dios permitió que Moisés, no habiendo alcanzado el ideal propuesto para ser trasladado, Dios permitió que Moisés muriera y fuese sepultado, para luego los ángeles y con el gran Miguel, quien como Dios, el mismo Jesucristo, resucitarlos reprendiendo a Satanás, quien pensaba dominarlo para siempre bajo el poder de la muerte, y llevándolo al cielo como el primero de los resucitados. Por esa razón, Moisés y Elías se presentan en el monte de la transfiguración como representantes de las dos formas de constituir el reino de los cielos en ocasión del momento en el cual ese reino sea establecido en la tierra y sea establecido delante de nuestros propios ojos cuando habitemos la nueva Jerusalén. ¿Cuál es esa forma o cuáles son esas dos formas? La resurrección representada por Moisés y la traslación al cielo representada por Elías. ¿Es la muerte una necesidad lógica, inevitable en el plan de Dios? No lo es. No lo es. La traslación es una posibilidad dentro del plan de Dios desde que hubo gracia, desde el momento en el cual en el jardín del Edén Dios perdonó al hombre por causa de la intercesión de Cristo Jesús. La muerte podía ser evitada cuando Cristo, obrando juntamente con los esfuerzos humanos, hace posible por su gracia que el hombre perfeccionara un carácter justo a la misma imagen de Cristo Jesús, siendo considerado digno de ser trasladado al reino de los cielos sin ver la muerte. Eso era una posibilidad desde Adán. Enoc, Elías y el caso de Moisés son la prueba de ello. Ahora bien, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué comentar esto cuando estamos hablando acerca del cielo y la educación en el cielo? Porque la misma Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, que al final de los días Dios tendrá un pueblo que guarda los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Y qué se dice de este pueblo en Apocalipsis capítulo número 14? De este pueblo se dice que son tomados de la tierra, de entre los vivos. De este pueblo se dice que no conocerá la muerte. Y así como Pablo había dicho ya en 1 Corintios 15, de este pueblo se dice que será trasladado en un abrir y cerrar de ojos transformados para heredar el reino de los cielos sin conocer la muerte. Ahora bien, si este grupo ha de ser trasladado al reino de los cielos sin conocer la muerte, ¿en qué condición debería encontrarse? ¿En qué condición este grupo llamado en la Biblia 144,000 debería encontrarse para ser tenido digno de ser trasladado al cielo sin ver la muerte? ¿En qué condición? Pues exactamente en la misma condición de Enoc, Elías y en aquella condición en la cual Moisés se encontraba antes de golpear la roca y cometer esa única transgresión que manchó su vida e impidió que fuese trasladado al reino de los cielos. Esa condición es la perfección del carácter que logra Jesucristo y su gracia todopoderosa en nosotros cuando combinamos los esfuerzos humanos, cuando combinamos nuestra humanidad con la naturaleza divina,
su divinidad con nuestra humanidad se combina y la voluntad del hombre llega a ser omnipotente y la mente de Cristo llega a ser nuestra mente. Sus sentidos, sus sentimientos, sus motivos, sus deseos, sus fines, sus pensamientos llegan a ser nuestros. Y nosotros, contemplando a Cristo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, seamos tenidos por dignos de constituir aquel pueblo que no verá la muerte y será recibido en las glorias del reino celestial sin haber pasado por la muerte. De eso se trata. Así lo enseña la Escritura, así lo dice la Biblia. Alguien podrá decir, no, esto no es posible hasta el día de la resurrección, hasta que nuestros cuerpos sean transformados y por causa del poder de Dios recibamos una nueva naturaleza que haga posible que venzamos el pecado y ya no pequemos más. Hasta el día en que nuestros cuerpos sean transformados, el pecado siempre será practicado por el pueblo de Dios, aún por el pueblo de los últimos días. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Hebreos capítulo número 6, versículos 4 al 5, que el poder que se nos ha dado y del cual participa todo aquel que cree en Cristo es el poder del Espíritu Santo. Y este poder se le llama allí, en Hebreos 6, 4 al 5, se le llama un poder del mundo venidero. El Espíritu Santo no pertenece a esta creación. El Espíritu Santo es el poder de la resurrección. El Espíritu Santo es quien obra la resurrección de la muerte, de la misma manera como Romanos 8:11 dice que levantó a Jesucristo de los muertos, de la tumba, de la misma manera puede despertar el alma que ahora está muerta en delitos y pecados y puede guardarla para no pecar más, como el poder mismo de la resurrección. Y este mismo poder, de acuerdo a Efesios 1, 18 al 20, es el poder que operó en Cristo resucitando de los muertos y es el poder que opera y actúa en nosotros los que creemos según el poder de Dios. De eso se trata. Ahora, este poder que es capaz de perfeccionar el carácter cristiano a la semejanza de Cristo antes de la venida de Cristo, este poder, no perteneciendo a esta creación, sino siendo el mismo poder de la resurrección, será capaz de llevar mi vida al carácter completo y perfecto en Cristo Jesús, que la Biblia dice que los 144,000 sin mancha y sin cosa semejante tendrán delante de Dios. ¿Será posible que lo ejerza hoy, en este momento en mi vida? Por supuesto que sí. No hay que esperar a la resurrección para que creamos, para que alberguemos la idea de vencer el pecado. No hay que esperar a tal momento. ¿Por qué razón? Porque si el pecado y la victoria sobre el pecado tienen que ver con la naturaleza que tengamos, entonces el pecado de Satanás, el pecado de Adán antes de caer, no son explicables. ¿Por qué razón? El pecado de Satanás y el pecado de Adán antes de cometer por primera vez el pecado en la historia humana no serían explicables a menos que consideremos que nunca la garantía contra el pecado ha sido la naturaleza que nos constituya. Nunca la única garantía contra el pecado para experimentar victoria sobre él, perfeccionando un carácter justo delante de Dios, la única victoria, lo único que garantiza la victoria sobre el pecado es Jesucristo viviendo con todo su poder en nosotros. La combinación de su divinidad con nuestra humanidad que nos une a Dios en un poder que ni la muerte puede vencer es lo único que garantiza la victoria sobre el pecado. ¿O es que acaso usted y yo creemos que cuando estemos en el reino de los cielos nuestra libertad nos será arrebatada y quitada? No. La única razón por la cual en el cielo no existirá pecado no es porque los seres redimidos habrán sido tomados, la libertad les habrá sido tomada. No. La única razón por la cual el pecado no existirá es porque contemplando a Jesucristo y llenos de Cristo, nosotros estaremos para siempre asegurados
para no pecar más, porque todo pensamiento será llevado siempre en cautividad y en sujeción a Cristo Jesús. Donde su amor lo llena todo, somos perfeccionados a su misma imagen. De eso se trata. De eso se trata siempre. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación celestial? Precisamente el cielo, entonces, ¿qué cosa es? El cielo es sencillamente la continuación de la educación que comienza aquí y ahora. La educación verdadera tiene siempre y siempre tendrá el mismo fin, aquí y ahora y por el resto de la eternidad. ¿Cuál es el fin? El desarrollo del carácter a la misma imagen de Dios, para que mientras más viva el hombre aquí o en el reino de los cielos, más gloria de su Creador refleje, más testifique de la gloria y abundante gracia de la cual fuimos parte al ser creados y más aún al ser redimidos del poder del pecado y de la muerte. Esa es ahora y siempre la verdadera educación, el reflejo del carácter de Dios por los siglos de los siglos. De eso se trata. De eso se trata la educación aquí y la educación allá. Por esa razón el cielo es no el lugar donde no seremos más educados o donde dejaremos de crecer. No, todo lo contrario. El cielo es el lugar a donde más crecimiento, de gloria en gloria, en carácter perfecto y más hasta reflejar algo que nunca se conseguirá en su totalidad. El completo reflejo de la imagen de Dios será siempre la meta a la cual el creyente aquí y en el reino de los cielos aspirará a alcanzar. Ser semejante a Dios en carácter será la meta que en el reino de los cielos nunca se alcanzará, porque para el resto de la eternidad el tema de Cristo y su salvación será el tema de estudio de los redimidos, perfeccionando el carácter de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Es una meta que es tan elevada, tan gloriosa, que nunca será alcanzada, pero siempre se nos tendrá como la meta a la cual aspirar, aquí, en este lugar y en el reino de los cielos. Podemos ahora perfeccionar caracteres justos, que signifique experimentar victoria sobre el pecado aquí y ahora. ¿Se puede eso en el nombre de Jesucristo? Absolutamente. Esa es la razón por la cual hemos sido llamados. Para que habite Cristo en toda su plenitud en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Para que lleguemos a la estatura o a la medida de la estatura de Cristo Jesús. A un varón perfecto, como la Escritura lo dice. De eso se trata. De eso siempre se ha tratado. Y en el reino de los cielos también de eso se tratará. Así que en el nombre de Jesucristo, preparémonos para esa maravillosa educación. Aquí y ahora, comencemos a unir nuestros esfuerzos con Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, perfeccionando caracteres justos, obra noble, loable, que continuará en el reino de los cielos, a donde la educación no termina y usted y yo para siempre aspiraremos a crecer a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros, que al principio nos creó y cuya gracia será el testimonio a ser engrandecido por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu edificación, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.